Mis muy amadísimos y respetadísimos hermanos, queridos amigos, me dirijo a ustedes en esta mañana con el deseo de honrar al Señor, exponiendo una palabra que sea de utilidad para ustedes. No obstante, hermanos y amigos, yo quisiera comenzar este sermón con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué usted está aquí hoy? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Porque yo no conozco lo que hay en su corazón. El hombre no puede discernir, ¿qué dice la Escritura? Las intenciones del corazón. No lo puedo saber. Probablemente habrá alguno entre ustedes que esté aquí por una necesidad. Tiene una necesidad, tuvo un problema y de inmediato ese sensus deitatis que Dios sembró en usted lo mueve, lo lleva a buscar de Dios. Usted ha vivido sin Dios hasta el día de hoy. Dios no le ha importado. Poco le interesa a Dios, poco le interesa la palabra. La iglesia, menos. Pero cuando usted tiene un problema o una situación, de inmediato no es usted. Es el sentido de divinidad que Dios ha implantado en usted que lo mueve a buscar de Dios. Puede que alguien esté aquí porque lo hicieron venir. No quiero venir, dice el niño. No quiero venir, dice el niño, y el padre le dice, vas a venir. Bien hecho. El hijo no se manda solo. El hijo está sujeto a una autoridad. ¿Por qué está usted en este lugar? Puede que exista alguna otra persona que crea que viviendo a estas cuatro paredes va a tener una bendición especial de Dios, solamente por el hecho de venir acá. Como si las cuatro paredes tuvieran un poder santificador o un poder especial. Vuelvo y le pregunto, ¿por qué vino usted aquí? Venimos y nos congregamos y hacemos asamblea con otros cristianos para convivir como familia de Dios en la casa de Dios. Vivimos o venimos acá para ser columnas y baluartes de la verdad. La iglesia de Dios, que es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Nos congregamos, y lo hablábamos la semana pasada, para testificarle al mundo entero, para la gloria de Cristo, que nosotros, su iglesia, somos gentes que en medio de nuestras torpezas, en medio de nuestras caídas incluso, estamos deseosos de testificar que somos obedientes a Cristo. Estamos sujetos al señorío, a la grandeza y poder de Cristo. Hoy, Dios permitiendo, veremos una cuarta razón. Cuando usted piense por qué el cristiano se congrega, o cuando nosotros los creyentes pensemos por qué nosotros en realidad nos estamos congregando, recuerden, nos congregamos para vivir con la familia de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia. Nos congregamos para ser columnas y baluartes de la verdad, que es la iglesia. Nos congregamos para testificar del señorío de Cristo en la iglesia. Pero en cuarto lugar, nos congregamos para, ya se los voy a decir. Espero que a medida que vamos avanzando en esta serie, 10 razones por las que los creyentes nos congregamos, usted entienda que congregarse, y ya lo hemos dicho muchas veces, implica más que escuchar un sermón. Si usted ha comprendido lo anterior, ya ha avanzado un poco, y no obstante, he aquí esta exhortación. Ninguno de ustedes debe contentarse ni conformarse con avanzar poco. El verdadero cristiano nunca se conforma con el cristianismo del menor esfuerzo, como ya lo dijimos. Ningún verdadero cristiano, vuelvo y repito,
vive complacido de que hace el menor esfuerzo posible. No. Quien legítima y verdaderamente ha sido redimido por la gracia de Dios en Cristo, busca servir a Cristo, busca obedecer a Cristo y busca proclamar el nombre de Cristo. Es necesario que todos los que asisten a iglesias bíblicas, todos los creyentes que asisten a iglesias bíblicas comprendan las muchas responsabilidades que tenemos a ser parte de la iglesia. Hermanos, no solo es decir soy parte de la iglesia o me congrego en esta iglesia y se acabó el asunto. No, congregarse en iglesia implica tomar las cargas de la iglesia. Ninguna persona honesta se congrega en la iglesia para ordeñar la iglesia, para obtener de la iglesia lo que más pueda, para beneficiarse de la iglesia. No, en la iglesia voy a conseguir trabajo, entonces me voy a congregar. No, en la iglesia voy a conseguir esposa o esposo, entonces me tengo que congregar. No. Un verdadero creyente con una limpia conciencia se congrega en la iglesia y ayuda a llevar las cargas de la iglesia. Eso es participar en la extensión del reino de Cristo. El creyente que se congrega en la iglesia y nada más está siendo bendecido por Dios por congregarse, ¿sí? Pero no está participando en la extensión del reino. Y hoy espero probarles que el llamado del Señor es no solamente a beneficiarnos del congregarnos como iglesia, sino que el llamado es a participar en la extensión del reino y la proclamación del nombre de ese mediador del que hablábamos en el catecismo. Entonces no solamente es me beneficio por esto, el Señor me da paz, el Señor me trae gozo, comprendo la palabra, qué buena palabra, gloria al Señor por todo lo que sucede. Pero no solamente es me beneficio yo, no, es qué estamos como cristianos aportando en la extensión del reino. Y ese es el punto, mis amados hermanos. ¿Hace usted parte de la iglesia? Entonces, y no estoy hablando de membresía para que no nos equivoquemos, ¿hace usted parte de la iglesia de Cristo? Bueno, entonces tiene responsabilidades para con la casa de Dios que es la iglesia. Y no solamente responsabilidades para con Dios, mis amados hermanos. Es que es serio. El verdadero creyente tiene responsabilidades para con Dios y para con los hombres. Y no pocas. Y una de las más grandes responsabilidades que tenemos las iglesias evangélicas, ¿cuál es? Proclamar el evangelio, hermanos. No pensemos, hermanos, que cumplimos esta responsabilidad cuando proclamamos el evangelio al conductor del taxi, a nuestros abuelos o a nuestros amigos más cercanos. Todo lo anterior es bueno, no deje de hacerlo. Proclámele el evangelio a su hijo, proclámele el evangelio a su esposa si no es convertida, proclámele el evangelio a su padre si no es creyente, proclame el evangelio en el trabajo, eso está muy bien. Se presentó una oportunidad en el paradero del bus o con el taxista, gloria al Señor, proclame el evangelio de la gracia redentora de nuestro Señor. Eso está muy bien, pero en cierta manera es insuficiente. Y no porque este servidor quiera ponerles cargas, sino por lo que Cristo dejó establecido en su palabra. Es insuficiente, hermanos, es bueno, gloria al Señor. Recuerden las analogías que hemos estado trabajando. Ojo con esto. El que usted venga a la iglesia y no haga nada más y luego se marche, no está haciendo nada malo. Está haciendo algo bueno, está obedeciendo a Dios. Dios le bendice, eso es bueno, pero no es lo suficiente. Porque como ya les expliqué, debemos aunar esfuerzos con los demás hermanos para llevar las cargas de la iglesia, para participar en la extensión
del reino de nuestro Rey. Y lo mismo, evangelizar a amigos, a los hijos, a los primos, es algo bueno, es algo muy bueno. Pero de nuevo, no es suficiente, porque cuando nos congregamos como iglesia, hermanos, tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es decir, tenemos que proclamar el evangelio a los primos, a los hermanos, a los amigos, al vecino, a este y a aquel, sin dejar de participar en la proclamación del evangelio en la iglesia. Esto suena extraño para muchos. Esta no es una práctica del tabernáculo metropolitano de donde yo vengo. Esta no es una práctica de esta iglesia. Es la práctica de las verdaderas iglesias evangélicas a lo largo de los siglos. ¿Cómo hemos de llamarnos una iglesia evangélica si no proclamamos el evangelio? Así que esta es la cuarta razón por la que nos congregamos, hermanos. Proclamar el evangelio de Cristo. La palabra del Señor nos dice, y quiero que abran sus Biblias por favor en el Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Palabras de Cristo. ¿Quién es Cristo? No solamente nuestro representante, no solamente nuestro mediador, no solamente nuestro Salvador. Cristo es nuestro Rey. Cristo es quien nos gobierna. Decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cristo es nuestro gobernador, es el que tiene toda autoridad. Aquí está hablando no un amiguito, no alguien con alguna autoridad. Aquí está hablando el Rey de Reyes que tiene toda autoridad. Y noten las palabras del Rey. Nótenlas. Versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El título que tenemos en la mañana de hoy, esta es nuestra cuarta razón. Nos congregamos para proclamar el evangelio de Cristo. Para proclamar el evangelio de Cristo. Y para quienes entre ustedes toman notas, vamos a dividir este sermón en 3 puntos muy fáciles de memorizar. El evangelismo personal, el evangelismo pastoral y el evangelismo eclesial. Es muy fácil. Personal, pastoral, eclesial. Vamos a hablar del evangelismo pastoral. Quiero dejar algo en claro con el favor de Dios y con la venia de ustedes, mis amados. El llamado que la palabra nos hace como hijos de Dios que vivimos en la casa de Dios es a que proclamemos el nombre de Cristo y a que publiquemos las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Yo no quiero sonar arrogante, que no lo confunda el tono de mi voz. Yo no quiero sonar arrogante, pero cuando usted mira que es el Rey el que está hablando, de inmediato usted dice, esto lo tengo que obedecer, ¿no es así? O podremos decir que el Rey está hablando y yo digo, no, pues eso lo obedezco después. No, es el Rey el que está hablando. En la obediencia al Rey, que es Cristo, se prueba la fe del pueblo de Cristo. El Rey nos ha dicho, id, salgan y prediquen el evangelio. Así que, hermanos, esta orden no es una opción, no es algo, hermanos, que nosotros tengamos la potestad de escoger. La proclamación del evangelio no es algo que la iglesia pueda decir, no, mejor no lo voy a hacer. Es una orden del Rey. Y en segundo lugar, esa orden de proclamar el evangelio no es algo que se pueda reemplazar con otro asunto. Es decir, no voy a proclamar el evangelio, pero voy a hacer unas obras de misericordia. Pero pastor, las obras de misericordia, regalarle, por ejemplo, un mercado a una persona muy necesitada, colaborar aquí o allá con una persona que quiere venir a la iglesia, pero quizás no tiene los fondos, esas son cosas buenas. Pero no son suficientes, hermano. Tenemos que seguir haciendo esas cosas en la medida de
nuestras posibilidades, pero tenemos que proclamar el evangelio. Luego, hermanos, cuando vemos al rey hablando, el pueblo del rey le obedece. Es así de sencillo. Y podría terminar mi sermón en este punto y ustedes deberían salir de este lugar diciendo: comprendo que mi rey ha hablado. Comprendo que mi rey ha dicho que tenemos que salir y predicarle el evangelio a todas las criaturas. Y si eso ha dicho a mi rey, entonces eso haré para la gloria de mi rey. ¿Por qué las iglesias no lo hacen? ¿Por qué usted no lo hace? ¿Qué tan rey es Cristo entonces? La proclamación del evangelio no solo es una parte esencial de las órdenes que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos como individuos, sino también como partes de su iglesia electa. La proclamación del evangelio es de hecho la marca del carácter evangélico de la iglesia, por lo que no puede existir ni una sola iglesia evangélica que no sea conocida por proclamar el evangelio. Pero vengamos al punto ya. Cuando hablamos del evangelismo personal, por lo general nos enfocamos en la labor, evangelizar, y en la persona, en el creyente. Evangelismo personal es entonces cuando un creyente, cuando alguien que ha confiado en Cristo, habla a otras personas de las buenas nuevas de salvación de Dios para con los pecadores. Eso es evangelismo personal. Evangelismo personal es cuando un creyente proclama el evangelio de la gracia salvadora del Señor en el seno de su hogar o en el lugar de trabajo, si es apropiado, o en su ciudad o en cualquier otra parte. Les voy a mostrar tipos de evangelismo personal. ¿Ustedes recuerdan, queridos hermanos, al endemoniado gadareno? Seguramente sí, todos lo recordamos. ¿Ustedes recuerdan que él qué quería hacer? Quería subirse en la barca con Cristo, ¿recuerdan eso, cierto? Al entrar él, Cristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Así pasa con quienes hemos estado endemoniados. Así pasa. Porque quien no ha puesto su confianza en Cristo y quien no tiene a Cristo reinando en su corazón, es que no tiene su Santo Espíritu en su corazón. Y créame lo que le digo, y no es para asustarlo. Y todo corazón en quien no vive o mora su Santo Espíritu es una guarida de demonios, se lo digo. Este endemoniado le dijo: Señor, quiero estar contigo. Tú me salvaste, Señor. Vivía una vida absolutamente miserable. No podía hacer lo que quería, solamente lo que los demonios morando en mí me hacían hacer. Mira mi vileza, mira mi pecado, pero tú viniste y me liberaste, Señor. Quiero estar contigo. Así también todos los que hemos sido librados por Cristo, queremos estar con Cristo. Pero el Señor, ¿qué les dice? ¿O qué le dice? Dice, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, ve. Tú me verás ya en el cielo. Hombre, esto no lo podemos deducir de aquí, pero es una realidad bíblica. Tú me verás, nos veremos en el cielo, nos veremos en el paraíso. Pero antes de que me veas en el paraíso, ve y testifica de quién fue el que te libertó. Testifica de quién fue el que te salvó. Eso es lo que estamos haciendo en las iglesias cristianas, amigos y hermanos, testificando del Dios que nos salvó a muchos. Mis amados, ¿y qué hizo él? ¿Me habló el rey? ¿Me habló el Señor? Pero no lo voy a hacer. Parece a los cristianos, a muchos cristianos de hoy en día. El rey habla y él no le obedece. El rey habla y él le da la espalda. No, este es un ejemplo de una verdadera persona convertida por el poder de Cristo y obediente a Cristo. ¿Qué hizo él?
fue y precisamente hizo lo que Dios Cristo le ordenó hacer. Fue a los pueblos y testificó del poder que lo había levantado, del poder que le había disuelto las cadenas. Fue a proclamar el evangelio, a testificar y a proclamar el evangelio. Este endemoniado, mis amados hermanos, fue un hombre que fue salvo por la gracia de Dios y un hombre que por la gracia del Señor fue a testificar a otros lo que Dios había hecho en él. Este es un buen ejemplo de evangelismo personal. Otro ejemplo clásico es Hechos capítulo 8, versículo 4, se los leo. Pero los que fueron esparcidos, estamos hablando de integrantes, de personas que fueron otrora miembros de la iglesia de Jerusalén. Claro, hubo una persecución tremenda, la iglesia fue dividida, la persecución literalmente disminuyó la iglesia, etcétera, etcétera, y fueron esparcidos. ¿Y qué se pusieron a hacer? No, resulta de que los que fueron esparcidos, pues cada uno buscó su comodidad, cada uno buscó pues volver a levantar su negocio, cada uno buscó su propio beneficio, cada uno buscó una cosa a la otra. Hermanos, hicieron eso, pero además no se olvidaron de hacer lo que el rey les había mandado hacer, proclamar el evangelio. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que el evangelismo personal es cuando a título personal un creyente proclama el evangelio cuando el Señor le concede, le abre la oportunidad para hacerlo. Cuando usted paga su impuesto al gobierno, ¿eso lo exonera del llamado que Dios le hace de ofrendar en la iglesia? No. Bueno, de la misma manera, el hecho de que una persona evangelice de manera personal no lo libra de la responsabilidad que tiene de colaborar con los demás hermanos en el avance de la causa de Cristo. Pero quizás alguno aquí no sabe qué es el evangelio. Estamos hablando, estamos diciendo, los creyentes nos congregamos para proclamar el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? ¿Qué es eso? ¿De qué? Evangélicos, ¿qué será eso? Los aleluyas, ¿qué es eso? Nombres derogatorios, peyorativos, lo que usted quiera, pero le voy a explicar qué es el evangelio. El evangelio es un mensaje de Dios. Por eso el que rechaza el evangelio rechaza a Dios. Nunca se le olvide eso. Cuando el padre en toda piedad, en todo amor, mira a su hijo, a su hija o a su familia y le dice, crean en el evangelio, y la familia le da la espalda, no le está dando la espalda al pobre padre que con amor le ruega que crean en Cristo. Le está dando la espalda a Cristo mismo. Le está dando la espalda no tanto a la solución de sus problemas, le está dando la espalda al único mediador que Dios estableció para reconciliarse con usted. Tremendo, ¿no es así? El evangelio es un mensaje. Es un mensaje de Dios para con toda la raza humana sin excepción. Es un mensaje de buenas noticias. Porque las malas es que usted está perdido en sus pecados. Porque las malas es que todos los que están perdidos en sus pecados pagarán eternamente por sus pecados en el lago de fuego del que habla Cristo el Rey. Esas son muy malas noticias. Y las buenas noticias es que Dios, en su infinita bondad y eterno amor, ha designado a un Salvador, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, de quien ya hablamos. Es 100% y verdaderamente hombre, que nos puede representar, y es 100% y verdaderamente Dios. Ese Cristo vino a este mundo a vivir la vida santa que no podemos vivir. Ese Cristo vino a este mundo
a cumplir de manera perfecta la ley de Dios que ni usted ni yo podemos cumplir. Ese Cristo, con su justicia y en su perfecta santidad, subió a la cruz del Calvario, cargando el pecado de todos los que creyeron en Él antes de su nacimiento, de todos los que creían en Él mientras Él vivía, y quizás de usted, de los que creerían en Él después de su muerte y resurrección. Ese Cristo subió a la cruz del Calvario cargando los pecados de todos los que ponen su confianza en Él. Y allí en la cruz del Calvario, Él sufrió la ira de Dios por los pecados de los que creen en Él. No por los pecados de todos los hombres, ojo con esto, por los pecados de los que creen en Él. Y allí en la cruz del Calvario soportó la ira de Dios a causa de esos pecados. Y allí en la cruz del Calvario dio su vida para que los que creen en Él vivan eternamente. Y de la cruz del Calvario descendió, muerto ya, y fue enterrado y sepultado. Pero al tercer día resucitó, porque la muerte no puede retener al dador de la vida. El Evangelio es ese mensaje de buenas nuevas que promete salvación, perdón de pecados, reconciliación para con Dios, no por nada de lo que usted haga, sino por medio de la fe en Cristo. Luego, evangelizar es hablar, es proclamar el Evangelio, lo que acabo de decir, a título personal en esferas laborales, familiares o colegiales, por así decirlo. Pero hermanos, es muy común escuchar, porque muchos de ustedes, mis amados hermanos, y claro, lo digo con respeto, vienen de trasfondos donde se ha enseñado, ay, en esa iglesia se proclama el Evangelio. Hermanos, ¿sabían ustedes que después de 2024 años de que Cristo muriera y resucitase, muchos verdaderos hermanos en muchas verdaderas iglesias no saben diferenciar entre lo que es el Evangelio y las demás doctrinas de la palabra? Ojo con esto. El Evangelio está contenido dentro de todo el consejo de Dios, pero no todo el consejo de Dios es el Evangelio. Usted no puede hacer de la eclesiología sinónimo de evangelio, no lo es. La eclesiología es buena, la escatología es buena, es fascinante, pero no es evangelio. El evangelio es lo que le acabo de proclamar, lo que le acabo de enseñar. Pero vinimos de ese trasfondo donde si hay una palabra trinitaria, allá predican el evangelio. No. Tenemos que comprender, mis amados hermanos, qué es evangelio y qué es el resto de las doctrinas. De nuevo, el evangelio está en todo el conjunto de doctrinas, pero no todas las doctrinas son evangelio. Eso lo debemos entender. Así que cuando la gente dice, no, es que en esa iglesia proclaman el evangelio, y uno va a escuchar a ver si proclaman el evangelio, no proclaman el evangelio. Están hablando de eclesiología, están hablando de escatología, están hablando de cualquier otra suerte de cosas, pero no están proclamando el evangelio. Y tenemos que entender hoy, aquí y ahora, que si no hay proclamación del evangelio, la gloria de Cristo no se manifiesta en la iglesia, mis amados hermanos, porque es el evangelio el único mensaje con poder para ser usado para la salvación de los hombres. El único. No es la eclesiología, no es la escatología, no es la armatiología, no, es el evangelio. Por eso, hermanos, somos llamados iglesias evangélicas, iglesias que proclaman el evangelio. De ninguna otra doctrina, Pablo, el apóstol, habla, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de ninguna otra. Nada aparte del evangelio
es poder de Dios para salvación. Luego, si en la iglesia no se proclama el evangelio, el poder de Dios no se manifiesta, hermanos. ¿Qué es evangelizar? Ya le dije. Es proclamar el evangelio, lo que le acabé de explicar, el mensaje. Pero venimos de ese trasfondo donde no solamente sabemos, no sabemos diferenciar el evangelio de cualquier otra predicación. No podemos diferenciar entre una predicación evangelística y una predicación de doctrina. No sabemos diferenciar, sino que venimos acostumbrados a malas prácticas. Algunos hermanos quizás creen que evangelizar es participar de una obra de teatro o de una representación. No, eso no es evangelizar. Peor aún, algunos hermanos creen que evangelizar es repartir tratados. Eso no es evangelizar. Evangelizar es la acción y el efecto de proclamar verbalmente el evangelio, de decirle a los necesitados: oye, esto fue lo que hizo Cristo. Y allí en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio, si tú crees, de tus pecados. Y allí en la cruz del Calvario, Cristo logró la paz tuya, si crees, para con Dios. Bueno, y más. Eso es evangelizar. Evangelizar no es repartir tratados. No. Evangelizar tampoco, hermanos, bueno, es otra cantidad de cosas que pudiésemos hablar. Pero hay otros que dicen, otra cosa, es que, hermanos, de verdad lo digo con respeto, de verdad que el carismatismo ha hecho daños irreparables, hermanos. Irreparables. ¿Usted no ha escuchado la expresión evangelice con su vida? ¿No la ha escuchado? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla si pudiésemos evangelizar con nuestras vidas! ¿Mantendríamos callados, andando de aquí para allá como santos, diciendo aleluya, Dios te bendiga? ¿Y eso sería evangelizar? No, mis amados hermanos. Que una vida santa sea un prerequisito para que usted evangelice, sí es verdad eso. Que quienes evangelizamos procuramos vivir vidas santas que adornen ese evangelio que nosotros decimos creer, sí, eso sí es verdad. Pero el evangelismo no es... ¿Qué mensaje le estoy mostrando a la señora Abelarda callado simplemente que vea mi vida? O que escuche unas buenas palabras, o que me vea haciendo buenas cositas. Eso está bien, hermanos. La luz de nuestro testimonio, como dice las Sagradas Escrituras, debe brillar delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahí no hay nada de evangelismo. El evangelismo se conjuga cuando nosotros proclamamos el evangelio. Con esto en mente, hermanos, cada uno de nosotros los creyentes es llamado a ser evangelista. Cristianos, cada uno de ustedes es llamado a ser un evangelista. No es una opción, no es si queremos. El evangelismo no está destinado para los más sabios, para los más hábiles en doctrina, para los que más años lleven en la iglesia. No, mis hermanos, el endemoniado gadareno evangelizó el mismo día, muy probable, que Cristo lo salvó. ¿Por qué usted ha dejado pasar años y años y años sin proclamar el evangelio? ¿O quién le dijo a usted que para evangelizar tiene que ser el santo de los santos más perfectos? Evangelizamos no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Los padres son llamados a ser evangelistas, son llamados a proclamarles el evangelio a sus hijos todos los días. Los hijos creyentes deben también serlo para con sus padres incrédulos. Los amigos creyentes deben ser evangelistas para aquellos que no son creyentes y así sucesivamente, mis amados hermanos.
cada uno de nosotros, simplemente por ser hijos de Dios, debemos evangelizar en nuestras casas, en nuestros colegios, universidades, tanto como sea prudente hacerlo. Pero hay más. Tenemos que hablar del evangelismo pastoral. Una iglesia evangélica se compone por personas que, creyendo en el evangelio, son evangelistas. Digo, no fanáticos de estos fastidiosos que se paran a amenazar en las esquinas a las personas, a ahogar a las personas, a perseguir a las personas, a ser empalagosos. Eso es mal testimonio. Pero somos evangelistas. Ahora vamos a hablar un poquito más adentro de la iglesia. Porque ningún cristiano debería asistir a ninguna iglesia evangélica donde no se proclame el evangelio. Vuelvo y se lo repito. Ningún cristiano, ninguno, debería asistir a iglesias que se llaman evangélicas que nunca proclaman el evangelio, que ni siquiera saben qué es el evangelio. Y esto no lo digo no porque es que aquí nos creemos mucho, no, nos creemos poca cosa en realidad. Y quienes conocen esta iglesia conocen cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero no podemos, hermanos, aconsejar de sí, vaya, congréguese en esta iglesia donde lo único que hacen es hablar de escatología. Hay iglesias que lo único que hacen es hablar de escatología, día y noche, día y noche, día y noche. Y otras sinagogas de Satanás que proclaman el evangelio, el mensaje de la prosperidad. Donde no hay un verdadero evangelio no está Cristo, y donde no está Cristo, ninguno de los hijos de Cristo debía estar, hermanos. Pero vamos a hablar del evangelismo pastoral. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si no anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. El texto deja en claro que la proclamación del evangelio era algo que Pablo consideraba absolutamente necesario. Y de nuevo es cierto que es necesario, porque sin la proclamación del evangelio no hay salvación. Y ojo con esto, pilas. Si no hay proclamación de las buenas nuevas, no hay salvación. Dios no salva sin evangelio. No, es que yo estaba leyendo la revista de Condorito y mira, Dios ahí me mostró. No, Dios no salva sin evangelio. Luego, donde no hay evangelio, no hay salvación. Miren las consecuencias. Donde no hay evangelio, no hay salvación. ¿Entendimos eso, sí o no? Y donde no hay salvación, no hay creyentes. Y donde no hay creyentes, no hay iglesia. Luego, si no hay evangelio, no puede haber iglesia. ¿Cómo es posible, hermanos, que existan muchas iglesias, en esta ciudad incluso, que se llamen evangélicas y jamás proclamen el evangelio de Cristo? Luego el texto proyecta la idea de una imposibilidad divina por parte del rey, de que Pablo predicase el evangelio para la extensión de su reino. Hermanos, eso es algo, es imposible pensar que Pablo dijese, no lo voy a hacer. No, Pablo nos está enseñando aquí que Dios lo impuso. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hoy no hay apóstoles. Nosotros no creemos en apóstoles ni en personas superdotadas. Oh, sí creemos que Dios puede sanar. Sí creemos que Dios continúa haciendo grandes señales y grandes prodigios. Sí creemos en un Dios poderosísimo. Claro que sí, hermanos. Pero nosotros no creemos que hayan personas superdotadas que miran el futuro cual brujos o que simplemente sanan. No, nosotros creemos que Dios sigue obrando sin necesidad de intermediarios. El último versículo del último capítulo de Marcos lo deja muy en claro. ¿Qué deja en claro? Que mientras ellos proclamaban el evangelio, Dios iba testificando, Dios iba atestiguando de que esas palabras eran verdad.
Ya el canon quedó cerrado, no hay necesidad de grandes manifestaciones, y si las hay, son hechas por Dios, sin necesidad de intermediarios especiales. En fin, hermanos, el punto es este: Dios impone sobre el pastor y sobre todo el que predique el evangelio. No hay una extensión del reino sin que desde el púlpito de la iglesia salga el río de agua viva del evangelio. El puritano Matthew Poole dice: algunos dudan si Dios impone la misma necesidad de predicar el evangelio sobre los pastores y si ellos son responsables de las mismas penalidades si no lo hacen. Y dice: no veo ninguna razón para dudar que los ministros en la actualidad estén exentos de la imposición de proclamar el evangelio. ¿Por qué entonces los ministros no lo hacen? Ya puede usted ver cuánto se han desviado muchas iglesias del patrón que estableció Cristo. Ya lo puede ver. Ni siquiera vamos a hablar del evangelio de la prosperidad, ni siquiera vamos a perder el tiempo aquí hablando de ellos. Estamos hablando de las iglesias evangélicas que se han olvidado de proclamar el evangelio. De eso estamos hablando. Hermanos, la necesidad que Dios le impuso a Pablo de predicar el evangelio es la misma que Él nos impone a nosotros los ministros. Y la urgencia que Dios demandó de Pablo para que predicara el evangelio es la misma que Dios nos impone a nosotros como atalayas del pueblo del Señor. Si las aguas del evangelio no corren en una iglesia, salga de esa iglesia. Es necesario buscar una iglesia en la que, y aquí nadie está buscando la perfección, eso lo hacen los hipócritas que quieren la perfección de las iglesias, pero ellos viven como demonios. Nadie está buscando perfección en la iglesia. Perfecto el rey de la iglesia, el señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, no ninguno de los hermanos de la iglesia. Pero debemos buscar, estimados hermanos, una iglesia en la que se predique de manera regular las buenas nuevas de salvación del evangelio de Cristo. Así que, hermanos, nos congregamos en una iglesia cristiana para escuchar desde el púlpito el evangelio de Cristo. ¿Con qué autoridad yo le puedo pedir a usted que proclame el evangelio si usted ni siquiera lo ha escuchado? ¿Cómo le voy a decir yo a usted sea un evangelista personal si usted no me ha visto a mí siendo un evangelista personal y eclesial? Creo que es algo horrible y es una muestra de autoritarismo que el pastor demande que cada persona traiga al menos 3 almas a la iglesia, sin él ni siquiera ser ejemplo de proclamación del evangelio. No, mis amados hermanos, somos llamados a ser evangelistas personales, pero también somos llamados a buscar una iglesia en la que desde el púlpito se proclame el evangelio. Y recordemos siempre, sin la proclamación del evangelio no hay salvación, sin la salvación no hay creyentes, y sin creyentes no debe haber iglesia, hermanos. Pero vamos a hablar ya para terminar del evangelismo eclesial. Ya no estamos hablando del evangelismo que cada uno de nosotros debe o es llamado a ejercer en los ámbitos diferentes a los de la iglesia. Luego, en el segundo punto, nos movemos un poquito más hacia adentro de la iglesia y nos congregamos para aprender, para regocijarnos con el evangelio que se proclama en la iglesia. Pero luego, hermanos, ya entramos de lleno, si me puedo expresar de esa manera, a considerar el evangelismo eclesial. ¿Qué pretendemos decir cuando hablamos de evangelismo eclesial? Sencillo. Al hablar de evangelismo eclesial nos referimos a la proclamación del evangelio no entre iglesias. Ay, vamos a reunirnos 3 iglesias para proclamar el evangelio. No. Hablar de evangelismo eclesial
es a hablar de que como cuerpo nos reunimos para proclamar ese evangelio. Ya no estamos hablando de se lo proclamo a mi papá en la casa o a mi compañero de trabajo, o ya no estamos hablando de escuchar la proclamación de mi pastor o del hermano en el púlpito de la iglesia. Ya estamos hablando de lo que hacemos como iglesia. Ya estamos hablando de obediencia a Cristo, el Señor de la iglesia. Ya estamos hablando de aunar esfuerzos con otros hermanos de la iglesia para que el reino de Cristo avance. El reino de Cristo avanza cuando el reino de Cristo se propaga, cuando hay más conversiones, cuando hay más proclamación del evangelio, cuando la influencia de Cristo se ve más y más palpable en la sociedad. Hablamos, hermanos. Oh, queremos una mejor sociedad, queremos un mejor país. Señor, te oro por un mejor país. ¿Quiere un mejor país? Comience proclamando el evangelio. Queremos un mejor país sin evangelio. ¿De qué sirve un país sin evangelio? ¿De qué sirve un país sin temor del Señor? Comencemos proclamando el evangelio y hasta donde Dios nos quiera llevar, que nos lleve. Pero no pretendamos obtener las grandes bendiciones sin proclamar el evangelio. Y la iglesia es pieza clave del plan del Señor en la extensión de su reino. Así que ¿vieron lo fácil? Voy a la iglesia, escucho el sermón, saludo, me voy. Siquiera. No, voy a la iglesia, convivo con los hermanos de la iglesia, me afirmo en las verdades de la iglesia, vivo la verdad de la iglesia, me sujeto al señorío de Cristo y también voy a ser parte del evangelismo mancomunado o eclesial. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este no es un llamado a que de manera desordenada cada creyente fuera por ahí por el mundo predicando el evangelio como llaneros solitarios. El Dios de todo orden no permite el desorden en su reino. Este es un llamado de Cristo el Rey, no solamente a sus discípulos hace más de 2000 años, sino a su iglesia militante para que proclame el evangelio en todo el mundo. Repito, es un llamado de Cristo. Debemos ir. Qué bueno es cuando necesitamos algo y alguien viene a nuestras casas y nos hace un favor. Eso es bueno, ¿sí o no? Qué bueno es cuando tenemos una indisposición y llega el médico a nuestras casas y nos atiende sin necesidad de salir. Qué bueno es trabajar desde casa. Qué bueno es que venga. Como decían nuestras madres, vénganos tu reino. Todo para mí, la ley del embudo. Todo para mí. Beneficios para mí, grandes, esfuerzos para mí, el más pequeñito que haya. Regalos y cosas buenas, todo esto, y esfuerzo de mi parte, solamente un pedacito. La ley del embudo, como decían nuestras madres. Nótese que Cristo dice, espere a que los inconversos vayan a la iglesia. No estamos diciendo de que en sus benditas providencias Dios no pueda traer inconversos a las iglesias. De hecho, el Señor lo deja en claro. Y la iglesia, ¿cierto? Se iban añadiendo los que iban en el futuro a ser salvos. ¿Y cómo iban a ser salvos? Porque en esa iglesia se proclamaba el evangelio. Así que el Señor traía inconversos. ¿Y qué sucedía en la iglesia? Desde el púlpito salía el evangelio. Y entonces los que iban a ser salvos eran salvos. Pero la orden del Señor es ir, vayan, salgan de la zona de confort, vayan. No nos dicen, esperen a que vengan, quietos, tranquilos, no hagan nada, que van a venir. No se preocupe. No, vayan y proclamen el evangelio. Esa es la orden de Cristo, ir, salir y proclamar el evangelio. Y es que es necesario, hermanos, que como iglesia participemos en la proclamación del evangelio porque quedó escrito.
Y dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario que nosotros participemos en la proclamación del evangelio. Es necesario que nuestros vecinos conozcan el evangelio. Es necesario que en la otra cuadra conozcan el evangelio. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Debemos proclamar. En Manizales fue necesario que el evangelio fuera conocido. Allí está la iglesia, hermanos. La iglesia tiene una labor netamente evangelística, entre muchas otras, pero netamente evangelística. Luego, hermanos, nos congregamos para ser partícipes de las cargas que implica que el reino de los cielos avance. Por favor, hermano, no se conforme con una iglesia donde solamente le dan pañitos de agua tibia, donde solamente le acarician el pecado, donde solamente le hablen lo que usted quiere escuchar. Huya de esa iglesia, por favor, hágalo pronto. Busque una iglesia llena de gente imperfecta, no importa, pero donde se proclame el evangelio, donde se viva el evangelio, hermanos. Ese debe ser su anhelo, ser parte de una iglesia que proclame el evangelio. Nosotros somos llamados a no despreciar lo que Dios nos habla en las Sagradas Escrituras por medio de su ley, por medio de mandamientos y por medio de principios y ejemplos vinculantes. Yo les voy a leer unos versículos y quiero que mediten. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio. Hermanos, ¿podremos ver a los apóstoles evangelizando y decir, ¿esa labor era solo para los apóstoles? Usted tiene el coraje de decir, yo sé que en Hechos los apóstoles iban de casa en casa, pero solamente eso fue un llamado para ellos. Yo no sé si usted lo tiene, yo no lo tengo. Exegéticamente hablando, esta es una comisión, un ejemplo vinculante para nosotros. Marco 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Pregunta de 10 puntos. ¿Quién pronunció estas nobles palabras? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, aquel a quien usted llama rey. Está llamando usted rey a aquel Cristo que le dio ejemplo de ser evangelista y usted no lo es. Volvemos al punto. ¿Qué tan sujetos estamos al señorío de Cristo? Oh Señor, Señor, pero no hago lo que Cristo hace. ¿Qué tipo de cristianismo es ese, mis amados hermanos? Hermanos, lo que en las Escrituras veamos de Cristo y escuchemos de Cristo, estamos obligados a imitar. Luego, a ese bendito Cristo que vemos como el más grande de todos los evangelistas, es claro que debemos imitar. ¿Acaso alguien puede decir, bueno, yo soy llamado a proclamar el evangelio en mi casa, eso está bien, tengo la libertad de hacerlo, o en mi trabajo, en las horas de descanso, tengo la libertad de hacerlo? ¿Usted cree que Dios nos llama a ser evangelistas personales? Pero luego cuando venimos a ser evangelistas eclesiales, Dios nos dice, no, tranquilo, yo lo voy a hacer por ustedes. No, mis amados hermanos, la iglesia se va edificando, va expandiendo sus linderos por medio de la predicación del evangelio. Y una iglesia en la que no se predique el evangelio pronto va a marchitar y seguramente morirá. O peor aún, entran bajo el juicio divino y los entrega a toda suerte de mentiras para que se desvíen ellos y desvíen a otros como ellos, hermanos. Ojo, es la predicación del evangelio lo que nos diferencia, no porque creamos que somos mejores, lo que nos diferencia de otros, mis amados hermanos. No es posible que Dios te llame a ti a ser un evangelista para tu hijo, a ser un evangelista para tu compañero de trabajo o de universidad,
pero cuando nos llama a proclamar el Evangelio el día del Señor, tú digas, no, ahí sí no voy yo. El cristiano es evangelista en su casa, en el lugar de trabajo, donde va andando y en la iglesia en la que se congrega. Se lo repito, hermano. El cristiano debe ser un evangelista en su casa, en el lugar de trabajo, por donde quiera que ande y en el lugar donde se congrega. Hermanos, entonces resumamos. Como iglesia, evangelizamos primero, anote esto si lo quiere anotar, porque es una orden de Cristo, sencillo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De esto vamos a hablar la próxima semana. Las iglesias se volvieron buenísimas en la doctrina. Doctrina de tal cosa, vamos a hacer un estudio de tal cosa, vamos a estudiar esta otra cosa, vamos a estudiar esta otra cosa, y de evangelio, nada. ¿Cómo vamos a edificar los discípulos que el evangelio no nos ha dado? ¿Sí me entendieron el punto? ¿Le vamos a enseñar las doctrinas a personas incrédulas? No. Dios nos manda a que proclamemos el evangelio, esperemos a que él obre y entonces los convertidos, a esos edificamos con la doctrina. Primero evangelio, segundo doctrina. Primero evangelio, segundo doctrina. Primero evangelio, segundo doctrina. O si lo quiere ver, evangelio y doctrina, hágalo. Pero no quite el evangelio de la iglesia porque le quita el río de agua viva a la iglesia. Así que evangelizamos como iglesia porque es una orden de Cristo. Para nosotros no hay nada más que hablar. Pero como iglesia evangelizamos en segundo lugar porque, ojo con esto, eso es lo que vemos, ese es el ejemplo que vemos de los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Estos hermanos fueron esparcidos. ¿Y qué iban haciendo? Iban proclamando el evangelio. Luego, hermanos, no solamente evangelizamos de manera mancomunada o eclesial, cuando podemos, quienes podemos, porque Cristo nos lo ordena, sino porque ese es el ejemplo neotestamentario que vemos entre los miembros de las iglesias. ¿Ustedes creen que el pendón del evangelio solamente lo levantaron los 11 apóstoles? Si el pendón del evangelio solamente lo hubieran levantado los 11 apóstoles, muy probablemente la iglesia se hubiera acabado cuando murió Juan. Los discípulos de Cristo continuaron levantando el pendón del evangelio y hasta el día de hoy lo continuamos haciendo en la casa, en el trabajo, en el camino y en la iglesia también. Pero tercero, nosotros, hermanos, evangelizamos porque, hermanos, deseamos que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Y de nuevo, ahora lo dijimos, ¿cierto? ¿Cómo habrán de ser salvos? Ojo con esto. ¿Cómo habrán de ser salvos los que el Señor añade a la iglesia para que sean salvos? Lo van a hacer por medio de la predicación del evangelio. Si es que Dios los tiene para vida, claro está. Pero lo van a hacer por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, Dios ha salvado y Dios salva primariamente, claro, en las iglesias. Pero a otros salvará en las calles, ¿no es así? Conozco testimonios, hermanos, de gente que realmente vino a los pies de Cristo cuando alguien se le acercó y le proclamó el verdadero evangelio de la gracia del Señor. O los que han sido salvos lo han sido solamente en las iglesias. No, mis amados. ¿Cuántos no fueron salvos en parques y plazas de mercado al son de la trompeta del evangelio de George Whitefield? Dígamelo usted, miles de miles en el avivamiento inglés del siglo XVIII, miles de miles. ¿Cuántos no han sido salvos, hermanos, en pueblitos pequeños, en plazas de mercado y en chozas mal hechas en los tiempos de John Wesley, que fueron casi los mismos de Whitefield? Miles de miles, hermanos. Eso nos muestra que debemos salir de nuestras cuatro paredes y predicar el evangelio, hermanos.
¿O cuántos no han sido salvos cuando las iglesias envían misioneros a otros países? Casi que naciones enteras. Luego, como partes de la iglesia local, debemos estar más interesados, más involucrados y más comprometidos con el evangelismo, mis hermanos. Yo creo que todos hemos leído la armadura de Dios, ¿cierto? Eso hasta la recitamos de lo más de maravilloso y hermoso. La armadura de Dios. Yo me pongo la armadura de Dios. Si usted es uno de los que todos los días piensa en la armadura de Dios, y no le estoy diciendo que no lo haga, ¿no? Pero si ustedes todos los días piensan en la armadura de Dios, no se le olvide algo que a usted nunca se le olvida cuando sale de casa. Ponerse los zapatitos. ¿O a usted se le olvida? No. Bueno, la armadura de Dios incluye esta orden: que cada uno de nosotros calce sus pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de paz. Es decir, que cada uno de nosotros esté siempre listo para confesar el nombre de Cristo. No se nos puede olvidar, hermanos. Es hermoso el cinto, es hermoso el yelmo, es hermoso la coraza, es hermoso todo, pero no, los zapatos no, las chanclas esas no me las pongo. No, hermanos, debemos ser esos soldados que aún en medio de la persecución de este mundo siempre están prontos y prestos a proclamar el evangelio de paz. Nosotros somos embajadores, no que le están diciendo a los de allí afuera: oigan, aquí está la amenaza del rey. No, nosotros somos embajadores de paz. Somos aquellos que en el nombre de Cristo proclamamos el evangelio de la paz del Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a hacer eso, mis amados hermanos? Como iglesia evangelizamos, en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque la evangelización es la muestra más grande de amor, de benevolencia y de misericordia que podemos mostrar para con los de afuera. Vemos a nuestro Señor teniendo compasión para con los perdidos, y vamos a decir nosotros: yo también tengo compasión para los perdidos, pero yo mejor les voy a dar un mercadito y una ayudita y ya. No, hermanos, eso es bueno, eso no es malo, pero no hay mayor muestra de nosotros para con los de allí afuera, no hay mayor muestra de misericordia y de bondad que proclamarles el evangelio. Porque, hermanos, bien saben ustedes que hay muchos, quizás miles, cientos de miles de personas que todos los días con su barriga llena se van para el infierno, hermanos. Así que lo primero que necesitamos no es como el cristianismo moderno nos está enseñando: vamos a buscar la equidad social, vamos a hacer un activismo social, vamos a quitar, a cubrir las brechas de la injusticia. No, lo que primero necesitamos es proclamar el evangelio, hermanos. Dar un mercado, dar una ayuda no es nada malo, es bueno. Pero lo que las almas necesitan es el evangelio, mis amados hermanos. Piense usted en esto, ahorita lo leíamos. ¿Cómo pues invocarán a Cristo en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Cristo de quienes nunca han oído? ¿Y cómo oirán a Cristo sin haber nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán el evangelio si no hay nadie quien evangelice? Dígame usted, respóndame usted. No se dé pañitos de agua tibia regalando una cosita pensando que hace el mayor bien posible. No, el mayor bien posible es proclamar el evangelio. Así que bendito el creyente que evangelice, y bendita la iglesia compuesta por creyentes que evangeliza. Quinto, ya voy a terminar, gracias por la paciencia, pero esto es importante. ¿Por qué evangelizamos? Porque es una de las maneras de reflejar nuestra gratitud para con el Señor. Ojo con esto. Es verdad.
La iglesia no puede sanar ni a enfermos, ni limpiar leprosos, ni echar fuera demonios. Luego, hermano, ¿cómo podríamos aplicar Mateo capítulo 10, versículo 8 en este caso? O Marcos, más bien. ¿Cómo lo podríamos aplicar? ¿Cómo podríamos entender ese de gracia recibiste y salvación, ahora dad de gracia? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Bueno, de esta manera. Por la gracia de Dios escuchaste el evangelio y fuiste adoptado en la familia de Dios. Ahora, siendo parte de la familia de Dios, sal y proclama la gracia de Dios en el evangelio. Así, hermanos. De gracia ustedes recibieron salvación. De gracia ustedes vayan y proclamen el evangelio de salvación. Eso es recibir por gracia y eso es dar por gracia. El que recibe por gracia y da en obras, no está cumpliendo. De gracia recibimos, demos de gracia. Hermanos, termino con esto. La salvación nuestra no depende de si usted evangeliza o no, como es el caso de conocidas sectas, ¿cierto? El que no salga a evangelizar el sábado, ese no es salvo. Ustedes conocen, ni para qué mencionar. Es cierto. Pero el que no evangeliza, un manto de dudas se cierne sobre su testimonio. ¿Por qué no evangeliza? Porque no ha creído en el evangelio, esa es una de las posibilidades. Porque le da pena el evangelio, esa es otra de las posibilidades. Porque siente poca gratitud por lo que Cristo hizo, esa es otra de las posibilidades. O porque simplemente es un desobediente empedernido, esa es otra de las posibilidades. ¿Por qué usted no evangeliza? ¿Por qué el creyente no evangeliza? ¿Cuál de las cuatro? ¿O habrá una quinta? No sé, pero no busque evadir la responsabilidad que todos tenemos de proclamar el evangelio, mis amados hermanos. Es cierto, hermanos, a la final cuando nos congregamos con la iglesia no todos salimos a evangelizar. Pero una cosa debe quedar en claro. Todos los integrantes de la iglesia somos llamados a evangelizar. Todos. Puede que no salgamos todos, sí. Por cuestiones de lógica, no tenemos los mapas, no tenemos quizás esto, no nos hemos programado bien. Puede que ese sea el caso. Pero todos los miembros de la iglesia de Cristo son evangelistas del evangelio de Cristo. Así que el que necesite aprender a evangelizar, que aprenda. Y la mejor manera no es sintonizando el YouTube y buscando cómo evangelizar. La mejor manera es escuchando el evangelio desde el púlpito de su iglesia. Esa es la mejor manera. El que haya aprendido un poco, practique. La práctica hace el maestro, dicen. Ciertamente nunca vamos a evangelizar como nuestro maestro, pero si no practicamos, nunca vamos a aprender, nunca vamos a dominar el asunto. Y el que evangelice, que lo haga por obediencia a Cristo, por amor al reino de Cristo y por misericordia para quienes no tienen a Cristo, por favor. El que no sabe, aprenda. El que aprenda, que practique un poco. Y el que evangelice, sea que lo haga constante o esporádicamente, quiero que entienda esto, que lo haga por obediencia a Cristo, por misericordia para con los que no tienen a Cristo. Así que, hermanos, esta es la razón por la que nos congregamos. Nos congregamos no solamente para oír un sermón, nos congregamos, en cuarto lugar, para proclamar el evangelio de Cristo, desde el púlpito y fuera del púlpito. Para eso también nos congregamos. Yo le invito a que medite en este sermón. Quiera el Señor hacer renacer en su corazón ese espíritu evangelista que quizás se ha opacado un poco. Pero también le invito a todos aquellos hermanos que me han escuchado en esta mañana a que sean más activos, a que estén más pendientes, más deseosos de participar en el evangelismo eclesial. No le deje la carga a otros. A un esfuerzo con otros
con la esperanza de que el reino de Cristo avance. Para eso nos reunimos también. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su palabra. Damos gracias al Señor por su iglesia.